Una dosis de energía y economía sin política. El IEPS a combustibles, ¿cómo es recaudado y en qué tipo de impuestos son los que se aplican en México? Esto es importante porque en días pasados, el 22 de diciembre, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público emitió los impuestos que se tendrán para el año 2024. Como ya hemos comentado, estos impuestos subirán un 4.2%, pero no significa que se incrementarán esa cantidad a partir del 1 de enero los impuestos. Como ya hemos comentado, dependerá del precio del barril y de los precios de referencias que se tienen de los combustibles a nivel nacional e internacional. Aquí lo que vamos a explicar los impuestos que se tienen de acuerdo a la ley de ingresos y en lo que nosotros vamos a llamar en este rubro que es en el artículo 2, fracción 2, inciso D, que serían los impuestos federales, es decir, los que van directamente a la federación, y los de los artículos 2 de la fracción 1, 2 y 3 de la ley de impuestos que le llamaremos los impuestos estatales. De lo que podemos observar, de acuerdo a los datos que hemos visto de enero a octubre y con la información de parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público reportados en sus estadísticas oportunas, podemos establecer para los impuestos de los estados de la República Mexicana que se han recaudado alrededor entre 70 y 78 millones de pesos en forma diaria. Es decir, en función de una demanda en promedio de 1.199.000 millones de barriles diarios entre gasolina y diésel. En el Valle de México se consumen entre 31 a 32.5 millones de litros de gasolina y diésel, dando un ingreso entre 12 y 13.5 millones de pesos en forma diaria de recaudación del IEPS. Actualmente el precio para pagar por el consumidor de la gasolina regular representa del total del precio el 44% de los impuestos, a donde el IEPS federal representa el 26% y el estatal el 2%. En el caso del diésel corresponde al 45% y en donde el federal es el 27% y el 2% el estatal. La demanda promedio de gasolinas que tenemos de enero a octubre en promedio ha sido de 790.000 barriles diarios y esto ha generado una recaudación entre 50 y 55 millones de diarios de ingresos a los estados por concepto del IEPS estatal. El diésel representa en una demanda de 409.000 barriles diarios y recauda entre 20 y 25 millones de pesos para los estados. En el Valle de México se consumen entre 24 y 25 millones de litros diarios de gasolina y hay una recaudación entre 10.50 a 11 millones de pesos. Y respecto al diésel, está entre 7 a 7.5 millones de litros y se capta entre 2 a 2.5 millones de diarios. Todo esto que tiene que ver, que simplemente los estados recaudan y tienen control sobre los impuestos que están contemplados del IEPS, pero la pregunta es en qué se están utilizando, si es para la infraestructura de las carreteras estatales, las calles, o para mejorar la calidad del aire, o en qué se está utilizando esta cantidad de dinero que acabamos de describir. Visto todo esto anterior, nosotros vamos a explicar con los pasos siguientes en qué está, en qué y qué hay que considerar de la siguiente forma. Los impuestos, el IEP es un impuesto directo, está directo a la producción de venta o importación de combustibles. Es una actualización por el gobierno federal con base a la inflación observada en forma anualizada. Es un gravamen al consumo y puede ser trasladado a otras personas y el último que es trasladado es al consumidor final. Los precios del carburante siempre han sido administrados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y esta fórmula nunca ha operado libremente, sino son con precios controlados. Es decir, los precios que tú ves en la estación de servicios son controlados por Hacienda. Como ya explicamos, existen dos recaudaciones, la del IEPS federal y la del IEPS estatal, y estas están contemplados en estos dos artículos. En la parte federal, este impuesto tiene una variación semanal por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y es lo que nosotros observamos, lo que llamamos el estímulo. Y en la parte estatal, en los últimos meses y años hemos observado que esto no tiene una variación, al no haber en forma semanal algún cambio y se mantienen estos constantes. Y este impuesto aplica al volumen ajenado a la demanda mensual observada en el mercado y dependerá de los valores dados por el SAT, CENER y Pemex y la CRE. Por datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, del IEPS, que hemos podido ver en los anteriores años, desde a partir del 2018 y hasta el mes de octubre, podemos observar que en verde es el IEPS recaudado federal. En el 2022 ya sabemos el problema que se tuvo y se tuvo que hacer un subsidio a las gasolinas y al diésel principalmente. En rojo son los impuestos que fueron recaudados por parte de los estados y esto, como podemos ver, ha sido positivo porque se ha mantenido esta cantidad de dinero y el único afectado ha sido el JET federal. Entonces, los estados tienen esta cantidad de dinero y a lo largo de los periodos que hemos podido observar,
hemos encontrado estos valores. Esto ha representado entre el 15, el 10, el 9, el 12% del total del IEPS recaudado, sobre todo la gasolina y el diésel en este tipo de rubros de impuestos. Entonces, la pregunta aquí es, como vimos anteriormente, si hay mucho dinero que se está recaudando, ¿en qué se está utilizando? Entonces, lo que podemos ver, el consumo de barriles diarios en promedio el mes de octubre de 2027 a nivel México se consumen 1.199 millones de barriles diarios entre gasolina y diésel. En la Ciudad de México se consumen 70 mil barriles diarios de gasolina y diésel, y en el Valle de México se consumen entre 31 a 32.5 millones de litros de gasolina y diésel. Ustedes pueden ver aquí en el mapa que es la cantidad de gasolina y diésel que se consume en promedio en cada uno de los estados, siendo el Estado de México el de mayor consumo, seguido el Estado de Jalisco y después el Estado de Nuevo León. Es aquí que son los tres urbes de mayor importancia y zonas metropolitanas que tienen una mayor cantidad de consumo que podemos tener entre la gasolina y el diésel. Y vamos a ver en los diferentes estados cuánto se consume. ¿Cuánto recaudan los estados? Podemos ver en el Estado de México es el que mayor tiene recaudación, seguido el Estado de Jalisco y después el de Nuevo León. Y vemos a los demás estados cuánto es el dinero que recaudan en forma diaria. Es decir, en millones de pesos en forma diaria cuánto están recaudando. El Valle de México, en la Ciudad de México se recomponen 8.43 millones de pesos diarios y entre la Ciudad de México y el Valle de México se recaudan entre 12.5 a 13.50 millones de diarios. Y a nivel México entre 70 y 78 millones de pesos diarios en forma constante. Entonces, cuando vemos y hacemos una descripción de la parte de la gasolina, vemos que el precio de la materia prima comparado con Estados Unidos, ya lo hemos explicado, está entre 5 y 5.59. Lo que hicimos fue una descriptización y aquí es donde empezamos a ver. Aquí este es el total de impuestos que se cobra en su generalidad en Estados Unidos. Estos son el IVA, este es el IEPS y ese es el impuesto estatal y ese es el precio final. Como pueden ustedes ver, en lo que corresponde a la gasolina, cuesta más, cuesta más paga más el impuesto el consumidor comparado con el costo de la materia prima y la manufactura. Si ustedes suman 5.92 más 5.52, quiere decir que hoy en día el negocio de los combustibles lo tiene, por así decirlo, el gobierno los gobiernos estatales y federales. Aunque ellos no invierten en la parte de operatividad, ni en la parte financiera, ni cómo puede ser la importación y todo eso, podemos ver que el rubro es más alto del impuesto del IEPS estatal como el federal, comparado con lo que se utiliza para el costo de la refinación o comparado con el costo de la materia prima, siendo que el impuesto es mucho menor en Estados Unidos. Entonces, en la gasolina, como hicimos la gráfica anterior, a nivel México se consumen 790,000 barriles diarios. En la Ciudad de México se consumen 57.84 mil barriles diarios. Y en el Valle de México se consumen entre 24 y 25 millones de litros de gasolina, volviendo a ser los más importantes el Estado de México, Jalisco y Nuevo León. Y ustedes pueden ver en cada uno de estos cuánto es el consumo en los estados de gasolina. En cuanto al dinero, ¿cuánto entra? En el Valle de México ingresan entre 10 a 15 millones de pesos diarios y a nivel México entre 50 y 55 millones de pesos diarios. Siendo los más importantes, volvemos al Estado de México, Jalisco y en este caso la parte de Nuevo León, que son los tres estados de mayor cantidad de dinero que están ingresando respecto a la gasolina. Cuando vemos la parte del diésel, como hicimos con la gasolina, vemos que el impuesto en Estados Unidos es de 2.37, el IVA de 3.90, 6.51, 43. Recuerdan que al inicio platicábamos que más o menos el impuesto que se tiene en México está por arriba del 45% comparado con Estados Unidos, que no pasa a veces del 15%. Viviendo los datos de 6.51 más 0.43, la suma del IEPS, tanto estatal como federal, es más, es casi igual que lo que cuesta refinar un barril de crudo y la materia prima es mucho más barata comparado con el impuesto que se está pagando. Es decir, tú como consumidor estás pagando demasiados impuestos y sobre todo lo que estamos viendo que si se refinara y se hiciera el producto, bueno, el gobierno estaría ganando una mayor cantidad y sería más rentable. Aunque sabemos que el gobierno por medio de Pemex es el que refina, pero al final de cuentas el que tiene el riesgo tanto financiero y operativo es la empresa productiva del Estado, tanto lo que produce como lo que importa. Esto es lo que podemos ver en los rubros en la parte del diésel y como vemos en este caso es en el estado de México, Jalisco
y Nuevo León nuevamente, y vemos a un Veracruz que también tiene el cuarto lugar. En el Valle de México ingresan entre 2 a 2.5 millones de pesos diarios y a nivel México entre 20 y 25 millones de pesos diarios. Entonces, aquí la pregunta que tenemos que hacernos nosotros y también lo que está consumiendo en diario, la pregunta que tenemos que hacernos hoy en día, el IEPS a combustibles, ¿cómo son utilizados? ¿A dónde es invertido? ¿Será usado para infraestructura carretera o ambiental? No sabemos. Y los impuestos deben ser para apalancar por medio de inversiones públicas para mejorar la infraestructura carretera. Puede ser que el vecino, no puede ser que nuestro vecino del norte solo representa entre el 15 al 18% del precio al consumidor los impuestos y en sus carreteras transitan más de 400 millones de motores. Y en México el impuesto está más del 40% y solo transitan el 10% del total de que circulan en los Estados Unidos de Norteamérica. Con todo esto que podemos observar, que esto es muy importante que tenemos que ver, es que los impuestos, tanto el federal como el estatal, comparado con la materia prima y con el costo de refinar, son más altos, tanto en el diésel como en la gasolina. Y esto es muy importante en función de lo que acabamos de dar en el resumen al inicio. Si en forma diaria son recaudados entre 70 y 78 millones de pesos por los estados, en función de la demanda, ¿en dónde se está utilizando el dinero? En cuanto a la gasolina, en cuanto al diésel, a sabiendas que los impuestos comparados con Estados Unidos son muy altos. Entonces, aquí hay que dejar algo bien claro. En México tenemos los dos tipos de impuestos, el federal y el estatal, y en donde el estatal creo que lo más importante es observar en qué se están utilizando, en qué se están gastando y ver cómo se puede mejorar la infraestructura carretera. No puede ser que esa cantidad de dinero en forma diaria no se sepa en dónde va esta cantidad de dinero. Importantísimo saber y establecer, ahora que queremos hacer una transición energética, poder emplear esta cantidad de impuestos para que puedan mejorar la calidad del aire. Gracias por su atención.